muy especial, 20 de mayo. Mañana, históricamente, hemos celebrado el combate naval de Iquique, que marca un hito muy importante en lo que fue aquella guerra llamada del Pacífico. Pero quiero hacer un comentario respecto de que Arturo Prat fue colega nuestro. Y es muy destacable esto, porque cada vez que la ciudadanía, incluso particularmente la Armada, se refieren a este héroe nacional, no siempre destacan la calidad de abogado de Arturo Prat. Y más aún, mucho menos su memoria de grado. Ustedes no tienen esa experiencia porque se eliminó en el trámite de la licenciatura la entrega de un trabajo como memoria o tesis. Y lo de él versó sobre el régimen electoral. Es bien sorprendente las preocupaciones de Arturo Prat, porque incluso, si mal no recuerdo, creo que es un libro de Baradit sobre Prat o alguien así, que no lo he leído, pero ahí se relata otro episodio de Prat, cuando trabajó en la inteligencia naval al servicio de Chile y estuvo desempeñándose como tal en Buenos Aires. Porque ciertamente que hubo un intento entre Bolivia y Perú por incorporar a Argentina en aquel llamado conflicto de la Guerra del Pacífico, en cuyo caso no habría sido la Guerra del Pacífico, porque habría sido un acuerdo de 3 partes contra los intereses nacionales de Chile. Y allí entonces se desempeñó Arturo Prat, que tiene además la posición que en su calidad de abogado defendió el juicio contra Serrano. Entonces, contra Condel. Entonces, allí tiene que ver mucho con cómo esta persona de renombre histórico nos une con él un pasado académico que es significativo. Es muy relevante esto porque uno no sabe qué depara el destino, ni mucho menos el futuro, sobre todo en periodos en que las situaciones son más convulsas que en otros. Pero prepararse para enfrentar la vida es un desafío permanente y constante, y más aún desde el ámbito del derecho, porque así entonces tenemos la posibilidad de autoeducarnos, autoformarnos, recoger la historia del pasado, vivir la relación del presente y proyectar al futuro lo que podamos hacer. No es menor entonces, nunca me olvidaré que en una actividad semioficial, pero en un 21 de mayo se me ofreció la palabra y yo dije que brindaba por el colega Arturo Prat, un señor de la Armada que estaba sentado en ese lugar al lado mío. Me dijo: no sabía que usted habría sido de los nuestros, en el sentido de que puede haber sido oficial de la Armada o miembro de la Armada. Le dije: mire, nunca lo he sido, pero me da la impresión que usted no sabe que Arturo Prat fue abogado, y por eso somos colegas. Entonces, claro, hay ahí un desconocimiento que se ha mantenido en una suerte de nebulosa, pero que ciertamente vale la pena destacar, porque, dicho sea de paso, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde estudió Arturo Prat, en ese patio de nuestra escuela, ahí hay un busto de Arturo Prat, como uno de sus alumnos destacados, sin perjuicio de que por esa escuela han pasado numerosísimos presidentes de la República. Entonces, y amén de otros personas destacadísimas, como también otras facultades como ingeniería y medicina tienen
el agrado de mostrar entre sus profesores, plantas docentes y también alumnos a Humberto Maturana. En fin, estos días entonces son como para pensar cuál es el sentido de nuestra profesión, o cómo más bien un profesional como nosotros, dedicados al estudio del derecho, llevados al extremo de un conflicto bélico, pueden asumir roles que más que con el desempeño bélico, en el caso de Arturo Prat, guardan relación con el honor y con la dignidad. Y fíjense que no es menor que el artículo 1 del Código de Ética del actual Colegio de Abogados de Chile diga que el honor y la dignidad del ejercicio de la profesión debe ser un valor a cuidar y preservar por todo abogado. Así entonces uno va asociando las situaciones que se dan. Los conflictos bélicos siguen desatándose, la industria armamentista es muy voraz, incluso en ver manera de incentivar esta suerte de conflictos. Hay numerosos libros y también películas que dan cuenta de los intereses que están en juego, particularmente económicos, en todo lo que es la producción y comercialización de armas. Claro, todo eso es muy rentable para quienes son accionistas de dichas compañías, no obstante que quienes sufren los horrores de la guerra son la ciudadanía que está inmersa en el territorio en que el conflicto bélico se desata. No es casualidad que Henri Dumas, el creador de la Cruz Roja, pasando por el norte de Italia luego de la batalla de Solferino y ante los cientos y quizás miles de heridos y también fallecidos en dicho combate, se le ocurrió la idea de generar una organización internacional dedicada a socorrer a los heridos en conflictos de guerra. Así nació la Cruz Roja. Y luego, a raíz de que la Cruz Roja y la palabra cruz se asocia necesariamente al mundo cristiano, se creó la Media Luna Roja, que corresponde al mundo islámico. Entonces, uno ve que la situación de el derecho, que ha llegado a consolidar situaciones de estabilidad y de crecimiento y desarrollo en torno a la mantención de la paz en el mundo, sigue siendo un principio fundamental, pero también que constantemente se infringe con numerosas pérdidas humanas y particularmente desastres económicos asociados. Por algo la frase popular, gasta más que país en guerra, tiene una directa relación con el impacto económico que tiene un conflicto de ese tipo. Aumentar entonces las capacidades y condiciones para que el desarrollo del derecho internacional sea capaz de encauzar y resolver los conflictos, para que así entonces, superando lo que fue la Edad Media y también la Edad Moderna en sus albores, respecto del uso de la fuerza para llegar a controlar los conflictos y superar las situaciones en desarrollo, den paso a la negociación, a la mediación, a la interlocución, al diálogo internacional que permita entonces superar esos conflictos. Yo siempre lo he señalado que afortunadamente Bolivia y Perú habían suscrito el Pacto de Bogotá, en virtud del cual se estableció que los conflictos que pudiesen existir entre los Estados miembros de ese tratado internacional tuviesen en la Corte Internacional de Justicia el referente judicial para zanjar dichos conflictos. No es menor entonces que en los últimos 10, 12 años ya estemos por tercera vez en un litigio ante la Corte Internacional de Justicia para resolver los conflictos. Por un lado, la delimitación marítima con Perú
la aspiración marítima boliviana hacia el Océano Pacífico y ahora el uso de los recursos hídricos del río Lauca en nuestra región. Perdón, el río Lauca es en la región de hoy día de Arica y Parinacota. Eso no es materia de la controversia, me confundí y les pido me disculpen, porque lo que está en disputa es el río Siloli o río Silala, que ese sí está en nuestra región. Dicho eso, entonces, tenemos allí una situación que en el mundo va en constante desarrollo. Franja de Gaza está realmente en una situación de efervescencia bélica muy angustiosa. El Estado de Israel ha dicho que no descarta la posibilidad de ocupar la Franja de Gaza, vale decir, intervenir militarmente y ocupar un terreno que está destinado a la posesión y a la existencia de una comunidad palestina muy significativa, a tal punto que el mundo palestino se refiere a Franja de Gaza como el campamento poblacional más grande del planeta. ¿Qué pase allí? ¿Por qué Estados Unidos se ha opuesto en tres oportunidades para vetar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la dictación de una declaración que llame a las partes a establecer un armisticio y zanjar el conflicto por las vías diplomáticas? No tiene mucha explicación, salvo que para ello Israel es un aliado permanente y estable. En paralelo a eso, hoy también se anunció que Rusia y China han establecido conversaciones para empezar a desarrollar plantas nucleares en conjunto y construir nuevas plantas nucleares. Es un tema relevante porque ocurre de que estamos viendo cómo se va a terminar la etapa llamada de los combustibles fósiles o sólidos, que son todos los derivados del petróleo, cómo la industria se mueve en base a esto, cómo la energía se produce con combustibles sólidos, y se va a dar paso a lo que es las energías renovables no convencionales, en la que nuestro país, y particularmente nuestra región, en materia solar, tiene un avance destacadísimo. ¿Por qué interesa tanto desarrollar energía eléctrica mediante energías renovables no convencionales? Por un tema también económico, no solo medioambiental, de precaución y protección y evitar la emisión de gases de efecto invernadero mediante las plantas termoeléctricas, sino también porque la energía renovable no convencional, particularmente la solar, que permanece en el tiempo, o la eólica, que se está desarrollando sobre todo en la región de Magallanes, va a permitir tener energía eléctrica a muy bajo valor, que es el componente que más se usa para llegar a producir hidrógeno. Y el hidrógeno, que ya se usa como combustible, sobre todo en los cohetes interespaciales, que ustedes los ven despegar a través de la televisión o los cines, las imágenes del vapor que consume y que permite la eyección del cohete o satélite hacia el espacio, tiene hidrógeno en sus componentes como combustible. Y lo que se está tratando de hacer ahora, dado el alto componente de energía eléctrica que usan, y si esa energía eléctrica se produjera con plantas termoeléctricas, vale decir, en base a petróleo o sus derivados, la emisión de gases de efecto invernadero de esas plantas termoeléctricas sería superior al ahorro de gases de efecto invernadero que producirían los vehículos o la industria que funcionasen con otra energía que no fuese combustible sólido. Entonces lo que ocurre es que en Antofagasta particularmente y en Magallanes, gracias al viento, se puede tener lo que se llama hidrógeno verde, porque es un componente que no emite en la producción del combustible, de la electricidad para producir el hidrógeno, que es la separación del agua de las moléculas de hidrógeno y de oxígeno,
no se producen gases de efecto invernadero. Por ello es que los científicos que están trabajando eso en nuestra región prefieren llamar al hidrógeno que se va a llegar a producir en Antofagasta, espero que más pronto, como hidrógeno solar, para así entonces caracterizar un combustible que, en mi opinión, va a ser el combustible del futuro. Hace 20 o 30 años ya existen vehículos con motores a hidrógeno, que curiosamente la industria automotriz, que depende con los motores a explosión, que requieren, por cierto, de benzina, que es un derivado del petróleo, o requieren petróleo directamente, han evitado que estos vehículos se fabriquen de manera industrial. Como también hará 50 o 60 años atrás, se produjo un sinnúmero de vehículos eléctricos en Estados Unidos y la fábrica que los fabricó los repartió entre un número de personas para que lo usaran, los probaran y dieran después mediante entrevistas sus resultados, sus preferencias, sus experiencias en el uso de autos eléctricos. Fue tal el éxito que tuvo que todas las personas seleccionadas para probar dichos vehículos eléctricos quisieron comprarlo, pero la empresa se negó a venderlo. Digo eso porque ciertamente los poderes económicos que están detrás de este tipo de decisiones son muy poderosos. Así como la industria armamentista es capaz de destapar conflictos internacionales en numerosas partes del planeta, también la industria del petróleo es capaz de generar miles de conflictos para poder zanjar situaciones que establezcan la tranquilidad para llegar a producir petróleo. No es menor la cantidad de guerras, de conflictos bélicos que se han producido en el Golfo Pérsico en los últimos 25 años. Hay 2 guerras del Golfo Pérsico, de la invasión a Irak, el constante conflicto entre el pueblo palestino e israelita, el conflicto en Siria. Es decir, son todas zonas donde se produce gran cantidad de combustible sólido. Sin ir más lejos, los 150.000 soldados que trasladó Putin desde otras zonas del actual territorio de Rusia hacia Crimea y su frontera con dicha república, ahora independiente, dan cuenta de una situación muy expectante, porque Crimea es Ucrania, perdón, siempre me confundo, la península es Crimea. Ucrania es uno de los depósitos de petróleo más grandes que tiene actualmente Rusia. Entonces es relevante lo que allí ocurra. Por ello es que cuando ustedes han leído sobre la Segunda Guerra Mundial y ven cómo en Stalingrado se combatió durante casi 3 años y un poco más, casa por casa, para evitar el avance de las tropas nazis hacia el centro de la antigua Unión Soviética, tuvo por finalidad, por cierto, controlar y detener el avance del ejército invasor, que era el ejército nazi, pero también era porque al lado, detrás de Stalingrado, está Ucrania, y allí está el depósito de combustible más grande para la antigua Unión Soviética. En consecuencia, el desarrollo de la paz tiene que ir íntimamente vinculado al desarrollo del derecho internacional. Por ello es que las formas y fórmulas que se usan para adecuar los procedimientos internos de cada Estado, las culturas de cada Estado, los afanes económicos y de dominación territorial que puedan tener los distintos Estados, van dando cuenta de que esos procedimientos tienen finalidades últimas. No es la forma por la forma,
es el sentido de adecuar el actuar en el plano internacional de los Estados-nación a fin de conservar la paz internacional, a fin de producir también el desarrollo social y económico de los distintos pueblos de esas naciones, para que así podamos también tener mejor calidad de vida y mejores condiciones de vida. Como ustedes ven, entonces, el derecho internacional, así como Prat fue compelido a adoptar una actitud de honor y dignidad, saltando al buque enemigo, que por lo demás está escrito en los manuales del desarrollo de la batalla naval, que el abordaje es una de las prácticas de la táctica naval en conflicto bélico para abordar el buque enemigo y tratar de apoderarse de él. Vale decir, Prat hizo lo que le habían enseñado a hacer en su escuela naval, pero lo que logró, más que el éxito militar, fue la dignidad y el reconocimiento a un acto heroico. La vida es muy probable, y ojalá que así sea, que no nos depare el infortunio de tener que mostrar nuestra heroicidad en actitudes como la que tuvo Prat. Pero sí, tenemos muchas actitudes heroicas que tienen que ver con la dignidad de las personas, con cómo uno se compromete a hacer ciertas obras, ciertas actitudes que permitan dotar a la persona y a la profesión que detenta del honor y la dignidad del caso. Ustedes en la vida profesional van a tener múltiples alternativas y lo único que yo les permito es que sirvan estos ejemplos para entender que hay valores, principios más importantes que simplemente atender un cliente para percibir un honorario. Y esos valores tienen que ver con la formación que cada uno tenga. Hay gente que se ha dedicado por vida a atender fenómenos sociales críticos. Los tenemos en nuestra sociedad permanentemente. Ustedes no se dan cuenta, pero yo pequeño, 5 años, 6 años, en esta ciudad, teníamos agua algunas horas al día. En consecuencia, así como había que guardar agua para poder tener agua para cocinar, también había que guardar agua para poder lavar la loza, lavar la ropa. Había que aprovechar la ducha en las horas que había agua para así no tener que estar usando artefactos de depósito de agua. Entonces, ese es el constante desarrollo, ¿no? Cuando ustedes ven y se imaginan, no sé si han ido a la precordillera nuestra, y ven un pucará, que es la instalación urbana de origen inca, existente en la precordillera de nuestra región, que da cuenta de que por allí pasó el camino del Inca. Y por lo tanto los incas dominaron esta región también, y entiendo que llegaron bastante más allá al sur, donde se enfrentaron con el pueblo mapuche, donde combatieron. Pero da cuenta entonces de que esa instalación urbana y estratégica militar, porque las ubicaban siempre en posiciones altas, al igual que los castillos medievales en Europa, para poder defenderse de eventuales ataques, dan paso a una sociedad distinta como la nuestra. Han pasado varios siglos y vendrán nuevos. Y a lo mejor, obviamente, el vehículo que usted o sus padres conduzcan, un motor a explosión, van a tener un vehículo a hidrógeno con otras dificultades, con otros problemas, pero el mundo va en constante evolución. Y lo que hemos visto ayer, particularmente en el ámbito de la política nacional, también tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo se readecúan luego de la elección del sábado y domingo pasado,
que hace un cambio en la composición política de la sociedad. Mi impresión es que volvemos a los 3/3 electorales y por lo tanto vamos a vivir nuevamente un periodo de cierta inestabilidad, por cuanto no va a existir fácilmente un gobierno, poder ejecutivo, que dialogue armoniosamente con un poder legislativo, dado que este último va a tener una composición más heterogénea y va a ser más complejo resolver los conflictos entre un y otro poder del Estado. Dicho en palabras más sencillas, aquel sector político que se vio beneficiado primero como parte de la dictadura, luego beneficiado electoralmente con el sistema binominal, hoy día va a tener que dejar de ejercer su derecho a veto. Lo hizo el año 2003 en el proyecto de royalty minero enviado por el presidente Lago, que lo rechazaron la idea de legislar. Vale decir, ese proyecto nunca se discutió en el Parlamento, y como también lo rechazaron luego de la discusión, hace pocos días atrás, el proyecto de ley encaminado a obtener por una sola vez un aporte de las fortunas más grandes del país para solventar el gasto fiscal para soportar la pandemia. Entonces dejarán de tener esa oportunidad y tendrán que volver a hacer política, que es la búsqueda de los acuerdos, del entendimiento, de saber algo que de repente en términos comunicacionales está como muy menospreciado, que es la palabra acuerdo. Y en circunstancias que la democracia, particularmente la democracia representativa, lo que hace es crear un sistema en que el poder se ejerce a través de la búsqueda de mayorías. Y si las mayorías no nacen en su origen, tendrán que buscarse fórmulas para tener acuerdos que permitan tener una legislación en torno a los propósitos que se quieran tener. Perdonen. Así entonces, en la búsqueda de esos acuerdos, en el plano internacional, es tanto o más complejo como la búsqueda de acuerdos en los planos nacionales. De hecho, los afanes, intereses y pugnas que puedan existir entre distintos estados son constantes, muchas de ellas son históricas. Ustedes ven que no obstante que el Estado plurinacional de Bolivia perdió el juicio iniciado por ellos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, han vuelto a señalar que es inevitable e imprescriptible la permanencia de decir que ellos tienen que tener una salida soberana al Océano Pacífico. Ustedes comprenderán que el fallo de La Haya es categórico en decir que Chile no tiene ninguna obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acceso soberano al Pacífico. No obstante aquella certeza jurídica, la pretensión permanece. En consecuencia, es un tema a considerar en el desarrollo de nuestra vida internacional como país. Vale decir, todos los órganos del Estado que conforme al artículo 6º de la Constitución tienen por obligación asegurar el orden institucional, tienen por responsabilidad asegurar la estabilidad institucional de Chile, tendrán que tener sumo cuidado en las opiniones, documentos que suscriban, en fin, por cuanto esa pretensión permanece inalterable en el tiempo para el Estado boliviano. De hecho, en el juicio de La Haya sacaron numerosísimos documentos de distintas autoridades chilenas que habrían manifestado verbalmente
o en un afán de un documento o un escrito de cooperación, señalando que verían con buenos ojos que Bolivia accediera a un territorio en el Océano Pacífico. Esa declaración de buena fe fue usada en el juicio para afectar el interés del Estado de Chile. Digo esto porque a raíz del proceso de descentralización que estamos viviendo, las regiones, en virtud del artículo 16 de la ley 19.175, referida a el gobierno y la administración regional, en dicho articulado, si mal no recuerdo la letra K, se faculta al gobierno regional para efectuar labores de cooperación internacional. Y en consecuencia, los gobiernos regionales de Chile, con sus vecinos de Argentina y de Bolivia, o más allá, los más transfronterizos como los paraguayos o los brasileños que forman parte de Cicosur, seguirán suscribiendo documentos internacionales, que normalmente se llaman acuerdos. Si ustedes hacen memoria, la palabra acuerdo es un símil también para denominar a aquellas convenciones internacionales llamadas tratados, con la diferencia que el acuerdo tiene más bien una connotación de un acto complementario a un tratado o a un acto específico que, como su palabra lo indica, guarda relación con el afán de tener actividades conjuntas en determinado plano entre dos territorios pertenecientes a distintos estados. Dicha situación es muy relevante porque cada vez que uno coloca la firma en alguno de esos documentos, tiene la imperiosa necesidad no solo de leer el texto, sino que además de estudiarlo profundamente, porque dos palabras mal empleadas pueden dar paulo a un conflicto. Entonces, por ello es que la ratificación de los tratados, en lo que hemos visto nosotros, tiene un trámite complejo que en nuestro orden institucional y en la actual Constitución se refleja entre el artículo 32, número 15 de la Constitución y el artículo 54, número 1 de la misma, relativa a la participación del Poder Legislativo en la ratificación de un tratado internacional. Sin embargo, también vimos en la clase pasada que hay ciertos acuerdos en forma simplificada, vale decir, actos jurídicos de relevancia internacional que solo los firma el presidente de la República en virtud, habíamos visto, dos principios generales. Primero, la circunstancia de que se esté actuando conforme a una autorización expresa de una ley. Vale decir, una ley expresamente faculta al presidente para que suscriba determinados actos encaminados a obtener ciertos fines o propósitos que tienen efectos internacionales. Y por lo tanto, han concluido todos los órganos del Estado de Chile de que dicho acto no requiere el acto formal de la ratificación por el Congreso Nacional, por cuanto este poder del Estado autorizó previamente a la suscripción que el presidente de la República actuara en ese sentido. Y por lo tanto bastará entonces que en ese caso el presidente de la República dicte el respectivo decreto supremo, que será tomado a razón por Contraloría, que él no hace objeción a aquello, por el contrario, y dicho tratado tendrá validez internacional y regirá conforme a las normas que el propio tratado disponga o conforme a las normas de recurrir de común ocurrencia en estos casos, que bien puede ser la firma
el canje de instrumentos o la ratificación. Pero como ya está ratificado, lo más probable es que sea el canje de instrumentos. Que ustedes lo han visto normalmente en imágenes televisivas, cuando un presidente y otro, o cuando dos ministros de Relaciones Exteriores firman un documento y se lo entregan al otro, porque allí entonces hay una situación de evidente traspaso del documento en el cual se reconoce no solo la autenticidad del texto, sino que también le está diciendo nos obligamos por este tratado. Hay también situaciones que se dan en que no hay una ley expresa que autorice a la firma del tratado, pero se puede colegir de leyes que así lo dispongan, como lo vimos, por ejemplo, en el caso de la situación ocurrida con doble tributación en Argentina, dado que la ley de la renta en Chile faculta al presidente a adoptar las medidas conducentes a evitar la doble tributación internacional. Y en consecuencia también la Contraloría General de la República adoptó el criterio de tomar razón de dicho decreto supremo. Sin embargo, hay situaciones también que se dan cuando no se requiere la ratificación porque ese tratado, ese acuerdo internacional, se desprende de un tratado ratificado por Chile y que se encuentre vigente. Y en consecuencia, esto tiene que ver con numerosos actos internacionales que guardan relación particularmente con acuerdos o tratados internacionales específicos y que normalmente, por ejemplo, se refieren a acuerdos de cooperación internacional. Y en consecuencia, el presidente de la República, ratificado dicho tratado internacional, puede suscribir mediante decreto supremo acuerdos complementarios, acuerdos que vienen a facilitar el cumplimiento de las obligaciones o la ejecución de las obligaciones internacionales adquiridas en dichos tratados. Allí entonces uno ve cómo se va configurando que estos acuerdos en forma simplificada tienen mucha validez. Sin embargo, hay un capítulo que vamos a tratar particularmente en la segunda parte de esta clase, de aquellos acuerdos en forma simplificada que firma o suscribe el presidente de la República en virtud de su potestad reglamentaria. Potestad reglamentaria que está establecida en el artículo 32, número 6 de la Constitución. Yo les voy a pedir que lean ese artículo para que en la segunda parte de esta clase podamos hablar sobre potestad reglamentaria y acuerdos internacionales suscritos y ratificados en forma simplificada. Salvo que tengan alguna inquietud o pregunta que hacer, voy a suspender la clase por 10 minutos. ¿Hay alguna inquietud o pregunta? Bien. Sí, diga nomás, Caterín, diga. No, profesor, le estaba diciendo que no, que por mi parte no había Ah, ya, muy gentil, preguntas. gracias, que no le escuché bien, escúcheme. Bien, nos vemos en 10 minutos, nos vemos en 10 minutos más, que descansen.
Bien, regresamos a nuestra clase. Les pedí que leyeran el artículo que les indiqué de la Constitución y quiero que ahora ustedes relacionen ese artículo con esta facultad que tendría el presidente de la República para suscribir sin trámite de ratificación por el Congreso Nacional de acuerdos internacionales en forma simplificada. Le ofrezco la palabra. A ver, doña Javiera, ¿qué piensa usted? Profesor, disculpe, ¿era el artículo 32, numeral cuánto? ¿9? Espérese, Javiera, que tengo un problema, no le escucho bien. Por favor. Quizás soy yo. Ahí sí, no. Ah, ya. Acá está bloqueado el parlante. Profesor, le preguntaba si era el artículo 32 de la Constitución Política de la República, pero ¿a qué numeral se refería? ¿Era el número 9? No. El 6, se los dije. Acuérdese, se los dije al terminar la clase. Sí. El 32-6. Es el numeral 15, compañera. 6. 6. Ya. Lo está recién leyendo, porque yo les pedí que lo leyeran en el descanso. A ver, léalo con calma y después me da su opinión, por favor. Ya, profesor. A ver, doña Valesca Cortés. Valesca, ¿me escucha? ¿Me escucha? Es que estoy un poco resfriada, por eso me demora. Afortunadamente no nos vamos a contagiar. Sí. Con respecto a su pregunta, ¿cuál era? Javiera, usted no estaba atenta. Lo único que les pido es que estén atentos. No, profesor, ahora está hablando con otra compañera. Javiera ya pasó. No, Valesca, perdona. Javiera. Valesca, sí. He repetido 3 veces la pregunta, Valesca. Lea el artículo, por favor, Valesca, y después hablamos. Doña Claudia Calderón, a ver qué piensa. Doña Claudia. ¿Aló? Sí, aló. ¿Profesor? Sí, ahí le escucho. Perfecto. Es que se me quedó pegado el computador. Ya. Pero, yo creo que primero, ya que varios compañeros no han leído el artículo, ¿podríamos comenzar leyendo el artículo de la Constitución? No, Claudia. Que es el Perdóneme, Claudia, le pedí que lo leyeran en el descanso. ¿Se da cuenta? Es bien frustrante para uno ya hacer clases así porque no ve qué grado de atención hay. O sea, yo bien pudiera pensar de que ustedes conecten el computador, el tablet, lo que sea, y se registran como asistentes, se graba la clase y pueden estar en otra cosa. La gracia de la clase es que nos posibilita interactuar, poder recibir de ustedes y yo transmitir a ustedes mis opiniones y conocimientos, a fin de que vayamos construyendo en conjunto un grado de formación académica en los temas que estamos analizando. Entonces, bien importante que puedan hacer caso, por lo menos, a lo que yo les sugiero. Fíjense que, por eso, al terminar la primera parte de la clase, les solicité que leyeran el artículo. Entonces, léalo, por favor, Claudia, y más rato me da su opinión.
Doña Catherine quiere hablar. Profesor, más que nada, según lo que yo entendí, era que en el artículo 32 al menos daba todo lo que tiene que ver con las potestades que tiene el presidente y relacionándolo, digamos, con lo que decía usted con respecto a materia internacional, me parece que lo más indicado es enfocarse en el 8 y en el numeral 15, numeral 8 y 15, en Sí. donde el del 8 dice que es como potestad exclusiva del presidente designar a los embajadores y ministros diplomáticos. Y ahí habla sobre justamente la representación que tiene Chile ante organismos extranjeros. En ese me parece que es solamente potestad del presidente, pero mientras que en el 15 dice que puede conducir las relaciones políticas, pero previo someterse a aprobación del Congreso. Uh-huh. Sí, pero ¿en qué tema estamos analizando en esta clase, Catherine? ¿En cuanto al numeral 6 o no? No, Catherine, no. ¿Qué tema estamos analizando? Estamos analizando a raíz del proceso de ratificación que usted bien señala allí en el numeral 15 del artículo 32, en donde le confía al presidente la facultad exclusiva de conducir la política exterior de la República. Estamos hablando de un tema distinto, porque tiene que ver que en el trámite de ratificación de un tratado internacional hemos dicho que hay ciertos acuerdos internacionales que se suscriben y entran en vigor en forma simplificada, vale decir, sin el trámite de ratificación. Entonces, claro, el numeral 15 y el numeral 8, que ya da la facultad administrativa de designar a los representantes directamente, tiene que ver con la ejecución de la política exterior. Pero estamos hablando del tema de los tratados y de la ratificación de los tratados por el Congreso Nacional. Dicho sea de paso y por cultura general, antes de la dictación de la Constitución de 1980, la designación de embajadores por la República de Chile requerían del acuerdo del Senado de la República. Vale decir, el presidente no los nombraba por sí y ante sí. Él requería que el Senado le diera la aprobación a su nombramiento. Dicha norma se varió sustantivamente en la Constitución de 1980 porque obviamente quien detentaba el poder no requería, en primer lugar, no tenía parlamento elegido democráticamente. Tenía una junta de gobierno formada por sus pares en cuanto comandante de las ramas de la Defensa Nacional y de Carabineros, más no de investigaciones, a quienes se autoatribuyeron la calidad de poder legislativo. Y entonces, quien detentaba el poder, el general Pinochet, no requería ni siquiera la opinión de esas 4 personas para nombrar los embajadores. Norma que permanece hasta el día de hoy y que seguramente se va a revisar o cuestionar en la Convención Constitucional. Esa es la situación del numeral 8 del artículo 32 de la Constitución. El 15 se mantiene casi inalterable, porque además eso corresponde a la calidad de un Estado unitario, pero además con un hiperpresidencialismo extremadamente fuerte. Yo he dicho en clases anteriores que en la etapa de negociación de un tratado, en la norma legal actualmente existente, el Poder Ejecutivo ni siquiera requiere consultar al Parlamento. Y dije que en forma administrativa y además en forma políticamente, a mi juicio, correcta, pero sin estar obligado a ello, en la negociación de los tratados internacionales, particularmente aquellos acuerdos de libre comercio, llamados también TLC, Tratado de Libre Comercio. Allí el gobierno de Chile, el Poder Ejecutivo, incorporó unas llamadas salas o mesas paralelas, donde habían científicos, grupos de empresarios, hasta parlamentarios,
qué opinaban en el proceso de negociación, dando un sentido más republicano a dicha instancia negociadora. Pero la ley y la Constitución en particular solo lo radica en el Poder Ejecutivo. Dado que yo les pedí que leyeran el artículo 32, número 6 de la Constitución, les vuelvo a hacer la pregunta, pero parece que solo falta que opine doña Winnie. ¿Qué opina usted, doña Winnie, sobre el numeral sexto del artículo 32? Bueno, yo pensé también en la potestad reglamentaria, que es la facultad y la autoridad administrativa del presidente para dictar normas jurídicas con contenido general que tienen el cumplimiento de la Constitución y las leyes, pero excluyendo la intervención de otros poderes del Estado. Y también me recordó a lo que el presidente hace en los tratados, no, en las convenciones, ¿cómo era? Que usted había dicho, lo tengo aquí. No, los acuerdos Los simplificados. en los acuerdos, que podía ser por mandato legal, que era a través del Congreso Nacional, le otorgaba de antemano la aprobación, o también si es que había sido suscrito el tratado, el acuerdo anteriormente y aprobado por el Congreso, y que también ambos podían ser, en ambos casos la Contraloría podía pronunciarse sobre si es que el gobierno había actuado dentro o no de la ley del tratado vigente. ¿Ya? Claro, aquí estamos viendo una situación distinta, pero dado que le dimos un tiempo extraordinario y especial a las otras compañeras asistentes a la clase de hoy, vamos a hacer una ronda de opiniones entonces para aquellas que les solicité que tuvieran a bien leer este artículo, el numeral sexto, y escuchar su opinión. A ver, doña Claudia. Perdón, doña Javiera levantó la mano. ¿Aló? Sí. ¿Quién está hablando? Claudia, ya, diga Claudia. Después Javier. O sea, es que iba como a agregar un poco lo que dijo mi compañera, que yo acá en mi constitución tengo unas notas y que además de esta potestad reglamentaria, o sea, encontramos dos clases de tipo de potestades, que está la potestad reglamentaria autónoma, que trata de materias que no están bajo dominio legal, o sea, materias que no son ley, y la potestad reglamentaria ejecutiva, que estas son para facilitar la ley. Ya, perfecto. ¿Y cómo razona usted eso exactamente, Claudia? En relación a lo que estamos hablando con los acuerdos simplificados. ¿Cómo usted asociaría esas ideas? ¿Con los acuerdos simplificados? Sí. Profesor, la verdad, hay que buscar qué son los acuerdos, los que dijo recién, y tengo problemas con el computador ahora. No, Si quiere, le mando pantallas. Yo le escucho No, bien. sí, es con la pantalla. Bueno, busque de nuevo su apunte para que asocie. Se dan cuenta Ya. que no es lo mismo buscar y repetir que asociar conceptos. Eso es lo que estamos haciendo en este instante. A ver, doña Javiera había pedido la palabra. Sí, profesor, yo por lo que entendí es que el artículo nos señala que el presidente puede ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, es decir, del artículo 63, donde salen todas las cosas que son materias de ley. Entonces, el presidente de la República, para dictar estos reglamentos, decretos, instrucciones o acuerdos simplificados, como dice usted, es solo para una mejor ejecución de las leyes ya establecidas. Por tanto, los acuerdos simplificados, en este caso, por ejemplo, siempre deben seguir el alcance de una ley que ya se encuentre establecida, porque es para mejor ejecución de las leyes. Solamente para eso, y que no puede pasar las materias que sean propias del dominio legal. Perfecto. Bien. Me gustó la asociación que usted hizo con el artículo 63,
porque allí la Constitución establece cuáles son materia de ley, ¿cierto? Entonces, este numeral tiene una frase que es fundamental, porque dice, la potestad reglamentaria se ejerce en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, ¿no es así? Entonces, eso era lo más relevante. Ahora sigamos escarbando en el texto. Claudia, ¿se le quedó la mano levantada o quiere hablar? No. Catherine, ¿qué nos puede decir usted ahora? Bueno, de acuerdo a lo que dijo mi compañera, claro, o sea, habría que regirse según la potestad del presidente, pero siempre teniendo como límite el artículo 63 de alguna forma. Exacto. Bien. Porque claro, ahí entonces no puede ejercer la potestad reglamentaria, por ejemplo, para todos aquellos temas que la Constitución establece que son materia de ley. ¿No es así? Exacto. Bien. Y doña Winnie, ¿qué nos puede decir ahora, después de todo lo que hemos escuchado? No sé, tengo como un problema con que no sean propias del dominio legal. Ahí tengo como que no puedo entender El el concepto. claro, Ya. Mira, en el fondo lo que está diciendo ahí es de todas aquellas materias que no sean materia de ley. Entonces, esta potestad reglamentaria es la que ejerce el presidente vía simples decretos, instrucciones. Entonces uno tiene que irse necesariamente al artículo 63, que dice, solo son materias de ley, y un largo numeral que va en este artículo que termina en el número 20. ¿Qué es lo significativo en este numeral? Además de la enumeración que da de los temas que son materia de ley, que son vastos, que son profundos. Sin embargo, el número 20 dice, solo son materia de ley, dice, toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Vale decir, abrió en el numeral 20 una generalidad para dejarla comprendido dentro de las materias de ley, pero estableció al mismo tiempo el límite, que son aquellas normas de carácter general y obligatoria que estatuyan las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Entonces, la potestad reglamentaria, reglada en el número 6 del artículo 32, ciertamente se le otorga al presidente como parte de su investidura, como parte del cargo que ejerce, como razón de ser de la nominación que tuvo en virtud de lo que dispone la propia Constitución, de administrar y gestionar todo el aparato del Estado, excepto que no puede dictar decretos que se refieran a los temas que son materia de ley. ¿Cómo se aplica eso ahora, creen ustedes, en el campo de las obligaciones internacionales? Vamos a seguir razonando. Han razonado muy bien hasta ahora. ¿Cómo entonces esto que está en el plano interno, que está en el plano nacional, cómo creen ustedes que juega relación entonces con aquellas normas de carácter internacional que el presidente pueda suscribir y que obliguen al Estado de Chile sin trámite de ratificación? Profesor, puede ser para ejecutar de mejor forma o entender de mejor forma un tratado del cual ya esté suscrito. Claro, pero ese caso, Javiera,
más bien se encuadraría dentro de los temas que tratamos anteriormente, porque entonces no requeriría trámite de ratificación para aquel tratado suscrito en virtud de un tratado ratificado previamente por Chile y que se encuentre vigente, ¿no es cierto? Que es el ejemplo que usted está dando. Es correcto. Basta el decreto supremo para establecer, pero la causa, la razón de ser, el origen de esa facultad está dada por el tratado que previamente ratificó el Parlamento. En tanto que ahora estamos viendo que sin pasar previamente por el Parlamento en un tratado vigente, o sin tener una ley expresa, o una facultad legal conferida, estamos hablando de la potestad reglamentaria. Profesor, Sí, Catherine. entonces, según lo que yo entiendo, el presidente entonces podría adscribirse a cualquier tratado internacional siempre y cuando no pase a llevar la legislación interna, porque así no tendría que pedir autorización al Congreso ni a nadie como para poder llevar a cabo lo que él, digamos, asumió internacionalmente, siempre y cuando no sea materia del artículo 63. Exacto, en parte tiene usted razón, Catherine, porque lo que estamos hablando, esto se ha discutido latamente en nuestra historia republicana. Tiene una larga discusión. ¿Puede o no el presidente de la República actuar en uso de la potestad reglamentaria? A tal punto que la Contraloría General de la República no ha dudado en tomar razón de los decretos supremos que han reconocido o suscrito un tratado o acuerdo internacional sin previa ratificación, cuando estos emanan de una facultad expresa de una ley o cuando estos emanan de una facultad legal no expresa, pero otorgada al presidente de la República en una ley especial. O, como bien dijo Javiera recién, cuando este acuerdo simplificado obedece al cumplimiento de un tratado internacional vigente en Chile. Sin embargo, lo que está haciendo ahora la Contraloría dice, esto tiene que pasar por el Parlamento, porque ocurre que así lo dispone el artículo 54.1 de la Constitución. Si ustedes se fijan, el artículo 54, número 1, dice, son atribuciones del Congreso aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentara el presidente de la República antes de su ratificación. Y una larga, es un numeral muy largo que lo vamos a analizar en la próxima clase, pero hasta ahí dice la Contraloría, tiene que ir necesariamente al Parlamento. Y han habido entonces una larga discusión en que se ha ido zanjando por la vía de señalar de que en el uso de la potestad reglamentaria en aquellas materias que no sean de aquellas comprendidas como propias de materia de ley en el artículo 63, el presidente de la República tiene el legítimo derecho a ejercer su potestad reglamentaria. Pero don Edmundo Vargas Carreño, destacado director jurídico de la Cancillería, él emitió un informe notable en el que señala y ratifica que el presidente de la República en uso de la potestad reglamentaria puede hacer todas aquellas facultades que la Constitución no lo impida ni la ley expresa se lo prohíba. Ese concepto es entonces el que está rigiendo
para adoptar una serie de acuerdos internacionales que, dicho sea de paso, ha facilitado mucho la concreción de asuntos internacionales que por la velocidad del mundo actual requieren una más pronta respuesta y una más pronta formalización de la voluntad del Estado de Chile en suscribir determinadas obligaciones internacionales. Así entonces, en uso de la potestad reglamentaria, el presidente de la República ha podido concluir una serie de acuerdos simplificados, normalmente sobre aspectos específicos, y que normalmente tengan por razón más bien cumplir o hacer cumplir una determinada obligación internacional. Ustedes comprenderán que la homologación de normas técnicas en un campo u otro tienen o pueden tener diferentes interpretaciones, porque además la práctica internacional o la costumbre internacional ha ido configurando ciertas normas y ciertos principios que se van implementando en la vida diplomática y política de la comunidad internacional. Entonces, allí el presidente tiene la facultad de dictar un decreto supremo que diga: para los efectos de esta situación se entiende por fiebre aftosa tal cosa, se entiende por animales exóticos tales cuales. Es decir, va configurando un articulado y un entramado de normas internacionales que muchas veces van por la vía de la homologación o también por la vía de la implementación. Fíjense que los rectores de nuestras universidades, tanto la Católica del Norte como la de Antofagasta, deben llevar unos 20 años discutiendo la homologación de los planes de estudio de unas carreras y otras, para homologarlas, para establecer un sentido común, para fijar los parámetros y cobertura de la enseñanza universitaria en determinadas carreras. Hasta el día de hoy no ha sido posible, pero es un trabajo arduo, que en el campo aún más de la especificidad, ustedes comprenderán que se requiere no solo una pronta respuesta, sino que además una respuesta basada en el conocimiento científico, empírico o teórico que respalde dicha posición. Particularmente en el ámbito del intercambio comercial, ciertamente que se requieren ciertas situaciones que permitan entender que cuando el aduanero argentino dejó pasar un papagayo brasileño, ese papagayo tiene que ser un animal exótico y protegido o prohibido su tránsito internacional en virtud de acuerdos complementarios o de normas homologadas por el Servicio Agrícola Ganadero o por otros servicios fiscales interesados en controlar estos temas, y que normalmente son aspectos de carácter a veces secundario, pero otras veces también son importantes. Fíjense ustedes lo que puede significar el tratamiento de las obras de infraestructura cuando son fronterizas. Claro, dice, mire, yo licito este camino y llego hasta la frontera con Chile. Ah, muy bien. Pero para establecer un sinnúmero de medidas que tengan que ver con la realización misma de las obras y de la consecución de ellas en el plano internacional, son acuerdos internacionales que van homologando señales, van homologando granulometría, van regulando un sinnúmero de aspectos técnicos que son extremadamente interesantes. No sé si alguno de ustedes ha logrado cruzar en el antiguo cruce
por Cristo Redentor, pero es subterráneo, de cuando el túnel no era vehicular, sino que era un túnel ferroviario. Y en consecuencia, cuando dejaba de pasar el tren y daban el tránsito de los vehículos que por lo demás tenía que reglamentarse para que a determinada hora dieran la salida por Argentina y a determinada hora dieran la salida por Chile, a fin de que en el medio los autos no estuvieran enfrentados unos a otros y no pudieran avanzar porque solo que había un vehículo en el túnel, como también tenía una trocha de ferrovía. Entonces, todo eso tendrá que pasar por el Parlamento, por cierto que no. Son normas, entonces, que mediante un decreto supremo, el presidente de la República hace caso de aquello. Y como bien la Constitución dice, y esto es una reforma, si mal no recuerdo, introducida el año 2005, voy a ver si este texto de la Constitución de alguna manera lo señala, en el número 6. Sí, efectivamente, en la ley 20.050. Entonces, este señalamiento de aquellas materias que no sean propias de dominio legal tiene que ver con aquellas materias que no sean propias de materia de ley. Porque así entonces se preserva la potestad del poder legislativo de intervenir en la materia propia de dictación de ley. Si no, se estaría afectando seriamente un principio esencial al Estado, como es la separación de los poderes. Pero de allí viene la virtud de Edmundo Vargas cuando señala en sus informes que por lo demás ha sido reiterado en el tiempo antes de él y después de él, de orden a que el presidente en uso de esta potestad reglamentaria no puede afectar las disposiciones propias de la Constitución ni afectar texto expreso de ley que le prohíba al presidente hacer determinadas situaciones. ¿Ha quedado alguna duda al respecto ahora que hicimos este ejercicio? Winnie. ¿Cómo supo que tenía dudas? ¿Ah? ¿Cómo supo que tenía dudas? No, porque usted lo dijo recién, pues. Sí, sé que no me queda bien claro cómo el presidente ejerce esta potestad, porque se supone que ya no puede ser, no puede aplicar esta potestad respecto a la ley o respecto a lo que dice o lo que expresamente dice la Constitución que no puede hacerlo, pero Sí. en cuáles, no me queda claro como en cuáles casos puede hacer su potestad. Como bien lo dice el informe de Vargas, cuando no contradiga la Constitución ni afecte una ley que expresamente prohíba dicho acto. Ay, eso sí lo entiendo, pero ¿me podría dar como un ejemplo para tenerlo como más claro? Muy sencillo. Estábamos hablando recién de los animales exóticos. Pongámoslo en un rato ahí a proteger a los animalitos. Entonces hay un mercadeo impresionante de animales exóticos que clandestinamente ingresan y salen de los países. Son bonitos. Imagínese usted un papagayo exótico en la selva del Amazonas. Claro que le gustaría tenerlo en Antofagasta, pero está estrictamente prohibido. Por la transmisión de enfermedades, por la protección del animal, que obviamente el clima lo afecta, las condiciones naturales, en fin. Entonces tendrán que homologarse normas, porque bien puede el aduanero argentino o el SENASAJ boliviano o el SENASA argentino decir, oiga, para mí no es exótico, para mí es una paloma. Entonces tienen que ponerse y homologarse normas, ¿cierto? Y como son temas científicos, los
¿cómo se llaman? Ornitólogos, tendrán que establecer las características, las normas, no sé, antecedentes genéticos que permitan calificar a ese animal dentro de tales y cuales, ¿cierto? Entonces, esa atribución el presidente la tiene en uso de su potestad reglamentaria, porque él, en uso de la potestad reglamentaria, también establece zonas de restricción. Mire, vamos a establecer veda para la captura de locos. No se puede capturar locos, por ejemplo. Allí el presidente hace uso de su potestad reglamentaria, ¿cierto? Sí, pero esta potestad reglamentaria queda así como una regla, ¿o no? Es una norma, claro, y está como... establecida en la Constitución. Ah, ya. Como materia propia del presidente de la República. Lo dice, son atribuciones especiales del presidente de la República. Ejercer la potestad reglamentaria. Yo sé qué cosa más sencilla. Dice la Constitución que dentro del orden de la administración del Estado, el presidente tiene la facultad de nombrar ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores. Entonces va y nombra al ministro. Y usted ve en la televisión que está el presidente solo, firma el decreto, el caballero o señora sale de la fila, lo saluda, firma también, y se acabó. No pasó por el Congreso la designación de ese ministro, porque la potestad reglamentaria ya está otorgada. ¿Estamos? Y ahora me queda más claro. Ahora, en lo internacional tiene que ver con los intereses de 2 o más países para un acuerdo de este tipo. Mucho se discutió en el tema de la incorporación de Chile al Mercosur, que lo vamos a ver en otra clase, pero allí hay una gran polémica sobre eso que vamos a ver cómo se zanjó. Javiera quería preguntar algo. Sí, profesor, quizás esto es de otro ramo, pero igual le quería hacer la consulta para no quedarme con la duda, porque no lo recuerdo muy bien. Esto de la potestad reglamentaria, el presidente ejerce la potestad reglamentaria también en los textos sistematizados, refundidos y coordinados, ¿o eso lo hace fuera de su potestad reglamentaria? Eso cuando la ley expresamente lo faculta. Sí, pero Cuando, eso, por tanto, ejemplo, ¿no sería parte de la potestad reglamentaria o igual sí? no, porque ahí es distinto. Ah, ya. Mire usted la ley 21.073 y 21.074, que introduce una serie de reformas a la Constitución, pero también fundamentalmente a la ley 19.175, que se refiere a gobierno y administración regional. Entonces, al final siempre se faculta al presidente de la República para crear el texto único y sistematizado del texto legal. ¿Mm? Ya, Ahí, profesor, muchas entonces, gracias. Las voy a revisar. pero la potestad reglamentaria es la potestad que le compete por la calidad de ser presidente. No requiere autorización del Congreso, porque si no estaría dictando un decreto con fuerza de ley. Y él dicta solo un decreto supremo. ¿Se fija? Claro, me confundí con los decretos con fuerza de ley, claro, sí. Ahora Exacto. recordé. Gracias, profesor. No hay de qué. Doña Catherine, ¿alguna duda? No, profesor. Gracias. Doña No, Claudia. hasta el momento todo clarito. Muchas gracias. Gracias a usted. Doña Claudia. No, profesor. Ah, qué bueno. Bueno, les deseo que pasen un buen fin de semana, porque ya estamos cerrando esta semana. Además, mañana es feriado, de veras. Así que les deseo un buen fin de semana y nos veremos ya en la próxima clase, que es el día lunes. Listo. Gracias. Adiós. Gracias, Hasta luego, profesor. profesor. Que tenga buen fin de semana. Igual, gracias.